Bueno, entonces, ok. Entonces, bueno, para contarles un poco, el proyecto lleva ya más de 7 años promoviendo debates sobre la necesidad de cambiar sistémicamente las relaciones sociedad-naturaleza y las relaciones sociales que determinan pues qué roles tienen los individuos, géneros y grupos en esta sociedad, ¿no? Em, el pensar una transformación social ecológica, yo sé que el nombre puede parecer un poco, pues un poco rimbombante y un poco muy conceptual también, ¿no? Muy general. Pero bueno, la idea es ir poco a poco construyendo más allá, digamos, de este enfoque general, irlo aplicando en el territorio concreto, con actividades y cambios concretos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que nosotros llamamos este enfoque de la transformación social ecológica, pues es una propuesta política que eh, surge a partir de la necesidad de enfrentar básicamente pues la crisis global que vivimos hoy en día, ¿no? Y que los efectos de esta crisis se están volviendo cada vez más evidentes y que están dificultando, digamos, la vida en el planeta. ¿A qué crisis nos referimos? Pues eh, a la crisis ecológica, a la crisis socioambiental, a la crisis relacionada al cambio climático. em, Esta crisis, digamos que le podríamos llamar una crisis que se sustenta en cómo las sociedades modernas nos relacionamos con la naturaleza. Pues justamente lo que buscamos es hacer frente a estas crisis, no negarlas, porque también hay muchos grupos que niegan la existencia, digamos, de una crisis ambiental, ¿no? Y parten de que no existe, parten de que no hay ni siquiera esto que los científicos llaman cambio climático, y que, por cierto, hay ya muchísimas pruebas, ¿no? Ahí está el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es este grupo de científicos que están dando cada 6 meses reportes sobre cómo está cambiando el clima, cómo las sociedades, además, lo que han dicho es que es innegable, o sea, las pruebas de que eh, hemos nosotros cambiado el clima, de que nosotros como sociedad y la especie humana, digamos, ha intervenido en los patrones y en los regímenes de el clima. Es decir, hemos llegado a modificar esta cosa tan compleja que son las relaciones del clima a nivel planetario, ¿no? Entonces, de eso ya hay muchas pruebas, hay una cantidad muy grande de científicos a nivel mundial que se están encargando de dar estas pruebas para que nosotros como sociedades podamos hacer algo. Entonces, digamos que a partir de esa crisis que además pues en cada territorio se ve diferente, en algunas se puede ver como la falta de agua, en otras se puede ver como deforestación, en otras se puede ver como pérdida de biodiversidad, en otras se puede ver como contaminación, en otras se puede ver como crisis alimentaria, eh, falta de espacios verdes en las ciudades, olas extremas de calor u olas extremas de frío, ¿no? Que las manifestaciones pueden ser muy diversas, pero lo estamos viendo. Entonces, a partir de esa apuesta, perdón, a partir de esa crisis, y sumado al hecho de que las sociedades modernas no han logrado tampoco resolver el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, pues es que surge este proyecto, ¿no? Con la mira de buscar nuevas trayectorias que permitan alcanzar un bienestar y que se promuevan cambios en donde podamos generar una sinergia con las capacidades mismas que tienen los ecosistemas, que tiene la naturaleza y las capacidades y necesidades que tenemos las sociedades. Pues el objetivo en general es generar círculos virtuosos entre la suficiencia en la provisión de bienes esenciales, una mayor equidad y la reducción de la huella ecológica. No estoy viendo en este momento el chat, pero por favor si van teniendo preguntas conforme voy avanzando en la presentación, por favor, váyanlas escribiendo ya más adelante en el momento del diálogo, las podemos platicar, podemos armar un diálogo y resolver pues dudas que tengan, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esta transformación? ¿Por qué una necesidad?
de plantear un paradigma distinto? ¿Por qué la necesidad de plantear nuevas narrativas, ¿no? Como ya decía Jesús, pues es la lectura que le damos al mundo. La lectura que le damos al mundo y a partir de ello, pues vamos accionando, ¿no? Entonces, en esta lógica es que necesitamos generar nuevas narrativas que sean políticas, no solo narrativas económicas como lo fue el paradigma neoliberal, ¿no? Que la economía iba a resolver absolutamente todo, ¿no? Necesitamos una narrativa que sea política y que logre frente a las trayectorias del crecimiento económico y que es insostenible, el desarrollo en el mundo que no interioriza, digamos, las relaciones ecológicas o los límites del planeta, de la ocupación del territorio y de los procesos económicos, ¿no? O sea, lo que necesitamos es generar nuevas narrativas para pensar esta crisis, porque las narrativas anteriores también nos han llevado a la situación en la que estamos hoy en día. ¿Cuál es la situación, no? ¿Cuál es este régimen frente al cual necesitamos hacer, cuestionar, frente al cual necesitamos pararnos enfrente, analizarlo y construir una narrativa y un pensamiento distinto? Pues es este régimen de capitalista de acumulación ilimitada, en donde eh, es se plantea como la necesidad de un crecimiento infinito en un planeta que es finito. ¿Sí? Eso es algo muy importante porque la naturaleza es finita. Eso ya hay muchos estudios que desde los años 70, cuando se empezó a discutir esto a nivel mundial entre los países, en la ONU, cuando empezaron a ver, digamos, estas grandes reuniones entre los países, porque empezaron a notar que hay cambios en el planeta, los científicos empezaron a notar que hay cambios en el planeta, que había ecosistemas que ya no funcionaban, había una gran pérdida de biodiversidad, etcétera. Dijeron, a ver, es que la naturaleza no es infinita. O sea, los recursos se acaban, la naturaleza se acaba, si no permitimos que se regenere y la naturaleza tiene sus propios tiempos de regeneración, que no son necesariamente los mismos tiempos que los tiempos económicos ni que los tiempos sociales, ¿no? Y eso es una gran, digamos, separación que tenemos hoy en día en las sociedades modernas, en donde la sociedad moderna no está viendo los límites de la naturaleza. La medida que tenemos hoy en día es la medida del dinero y del capital y el crecimiento de estos. No es vamos a producir según los límites que tiene la naturaleza, porque absolutamente todo lo que ustedes tienen alrededor ahorita, palpable, viene de la naturaleza. La computadora, el celular, la silla en la que están sentados, la mesa donde tienen sus computadoras, absolutamente todo lo que ustedes pueden tocar hoy en día que está en su casa, viene de la naturaleza, ¿sí? Fue un recurso natural que la sociedad extrayó, lo transformó, etc. Lo estamos haciendo en tiempos en donde no permitimos que la naturaleza se regenere, ¿no? Entonces, es por esto que estamos planteando que necesitamos una nueva narrativa que nos permita hacerle frente a este régimen de acumulación ilimitada, eh, que además es un régimen que concentra el capital, que es sumamente injusto, que es sumamente violento estructuralmente, sumamente desigual, violento, excluyente y desigual para muchos grupos, quienes no tienen el poder, ¿no? Que pues en general son la mayor parte de la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad sumamente, no solo desigual, sino con una alta concentración de poder político, de poder económico, del poder de la toma de decisiones, ¿no? ¿Y por qué pensarlo en América Latina, no? América Latina, bueno, además de porque es la región en donde vivimos, pero América Latina es dos cosas, principalmente como lo vemos nosotros desde el proyecto América Latina. Es un territorio sumamente vasto en recursos naturales que históricamente en la sociedad moderna y en la construcción de esto que llamamos sistema capitalista, tuvo el rol de proveedora de recursos naturales. No porque quisiéramos, sino por lo que ya conocemos que fue la colonia. O sea, la colonia fue un proceso fundamental para que exista el capitalismo.
porque gracias a ese despojo de recursos naturales por parte de los países de Occidente, es que sus economías pudieron desarrollarse de esa manera, ¿no? Gracias al trabajo, bueno, al trabajo esclavo, a la explotación de los recursos naturales, a la explotación de la población, ¿no? Este, en fin, entonces América Latina es un territorio que ha proveído en la historia de la modernidad de recursos naturales al sistema capitalista mundial y hoy en día lo sigue siendo. Hoy en día América Latina sigue siendo proveedor de recursos naturales. Tenemos que somos el primer destino minero a nivel mundial. Perú es el primer país exportador de minerales y es una de las, digamos, actividades económicas más importantes de Perú, ¿no? Evidentemente con los conflictos que esto genera, ¿no? Tenemos que somos proveedores, bueno, de minerales, proveedores de em, agroindustria, por decirlo así, o sea, de productos que vienen de la agroindustria o del campo para la exportación. Tenemos ahí lo que Monsanto y Bayer en algún momento llamaron la República de la Soja, ¿no? Que es en Sudamérica, Argentina, Paraguay, Brasil, me está faltando uno. Bueno, no sé si Uruguay, creo que sí Uruguay. Y este, tenemos que hoy en día también está siendo exportadora de energía para otras partes del mundo. Tenemos que es exportador de biodiversidad, exportador de madera. O sea, América Latina sigue siendo un proveedor de materias, de materias y recursos naturales a la economía mundial. Em, y el otro de los pilares, digamos, de la situación que vive América Latina hoy en día es la enorme desigualdad que se vive en el país. Este mito que nos impusieron antes en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, de que la exportación de recursos naturales nos iba a sacar de la pobreza. Bueno, no lo ha hecho. Ustedes, creo que todos, si alguna vez podemos ir a comunidades que se dedican a la explotación de sus recursos naturales, van a ver que no necesariamente, ni siquiera tienen, no hablemos de riqueza, ni siquiera tienen muchos de sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Muchas veces no tienen acceso al agua o al agua potable, no tienen acceso a drenaje, no tienen acceso a una vivienda adecuada, eh, bueno, ¿no? Tienen acceso a educación en muchos casos, etcétera, ¿no? Entonces, América Latina, esa es a grandes rasgos, por supuesto, tiene esas dos características. Somos proveedor de recursos naturales y al mismo tiempo somos una sociedad sumamente desigual. Entonces necesitamos un orden económico y político diferente, ¿no? Diferente al neoliberalismo, diferente a lo que ya hemos vivido y diferente a el basarnos en la explotación de los recursos naturales, porque son finitos y ya lo estamos viendo. O sea, creo que ya en las últimas décadas el IPCC ahora además, habla, ¿no? La ONU, digamos, ya está hablando de que estamos en el punto de ebullición, ya llegamos al punto de no retorno, por decirlo así, en términos del cambio climático, estamos la temperatura promedio del mundo ya aumentó 1,2, se supone que nuestro eh, rango de acción es no llegar al 1,5, bueno, ya estamos a nada de llegar. En algunos países como México ya hemos ultrapasado esa temperatura, ese aumento en la temperatura promedio en nuestro territorio. Eh, ya estamos viendo cómo la crisis de contaminación del agua, de contaminación de los mares, la extinción de especies, la extinción o las dificultades en producir alimentos, ya lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿sí? Entonces, frente a esto necesitamos otro paradigma, ¿no? Y América Latina nos ha dado, o sea, otra de las ventajas que tiene América Latina, además de que es la zona más biodiversa a nivel mundial, es que también es una zona sumamente diversa culturalmente.
tenemos muchos pueblos indígenas en nuestra región, tenemos pueblos originarios que tienen otras formas de vida, que tienen otra forma de concepción del mundo, tienen otra forma de concepción además y de relación con la naturaleza. Eso es una gran ventaja que creo que no se nos tiene que olvidar. Conceptos como el buen vivir, ¿no? En vez de el crecimiento económico, ¿no? ¿Por qué no pensar en qué es el buen vivir? Vivir la vida en plenitud, que no necesariamente es acumulación de dinero o acumulación de cosas, ¿no? Entonces es necesario que reconozcamos esta diversidad eh, étnica, esta diversidad cultural, esta interculturalidad para poder plantear otros paradigmas de pensamiento y poder plantear alternativas y poder generar y, bueno, avanzar hacia un mundo que garantice la resiliencia ecosistémica, ¿no? O sea, que garantice que podamos seguir viviendo en este mundo. Entonces, desde la TCO, como se planteó la TC, digamos, necesitamos avanzar de manera gradual en algunas cosas y de manera radical en otras. Radicalmente, necesitamos parar y frenar eh, la violación manifiesta de derechos humanos. Necesitamos hacer frente a la eh, concentración de la riqueza, necesitamos hacer frente y frenar de manera radical la devastación de los ecosistemas o la devastación irreversible de los ecosistemas. Y gradualmente pues necesitamos ir creando acuerdos sociales para generar alternativas económicas y políticas. Em, Nos basamos, ¿no? Digamos, uno de los preceptos conceptuales, ¿no? Se puede decir, es el principio de sostenibilidad, ¿no? Que pues, es un balance dinámico entre las demandas socioeconómicas de los ecosistemas y la capacidad de mantener la resiliencia de los mismos. Es decir, que nuestras sociedades entiendan, digamos en otras palabras, ¿no? Burdas, que los ecosistemas tienen sus propios tiempos y sus propios tiempos de regeneración y nosotros no podemos estar aislados de esos tiempos. El límite de la economía tienen que ser los ecosistemas, ¿sí? No podemos pensar que nuestra economía esté fuera de las dinámicas de la naturaleza. Y bueno, a partir de esto, el enfoque de transformación social ecológica plantea 6, digamos, ejes, ¿no? Donde podamos hacer cambios. Uno es el fortalecimiento de, el Estado democrático y social de derecho, ¿no? Entonces, frente a lo que vemos hoy en día, que es un Estado en algunos países, un Estado ausente, un Estado opaco y poco transparente en otros, un Estado poco democrático y una enorme desregulación ambiental y devastación de los ecosistemas, por lo menos en mi país eso se ve mucho, ¿no? Cuando uno ve las cifras de cómo todos los años desde los 90 está disminuyendo el presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría de Protección al Ambiente, te asustas, o sea, básicamente la quieren desaparecer, ¿no? Entonces, frente a este estado, lo que necesitamos, ay, aquí voy a pasar esto para acá. Pues lo que necesitamos es un estado democrático capaz de proveer condiciones dignas de vida y oportunidades para la población. ¿Cómo se hace esto? Fortaleciendo la administración pública, ¿no? Frente a un estado opaco y poco transparente, necesitamos un estado abierto, transparente, que tenga acceso a la información pública, acceso a la participación ciudadana, con políticas públicas diseñadas para eso, donde existan los debates públicos, donde las decisiones se tomen de manera democrática y con participación de la población. Ahí tenemos un gran ejemplo del cual más adelante les voy a hablar, pero que es este acuerdo regional, que es el acuerdo de Escazú, que pone un piso mínimo para el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental en asuntos ambientales, pero pues sirve también para plantear estos derechos de acceso. Necesitamos actividades, una actividad productiva endógena, ¿sí? Frente a la exportación de recursos naturales sin freno, ¿no?
Necesitamos fomentar la economía local, la producción nacional, fortalecer las regulaciones laborales. Y bueno, frente a esta desregulación ambiental y devastación de nuestros ecosistemas, necesitamos urgentemente un Estado que se involucre en la protección de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas nos brindan. Hay ya muchos estudios científicos, incluso faltan todavía mucha investigación sobre muchos ecosistemas. Ahí tenemos la Amazonía misma, ¿no? Este gran bioma único en el mundo que además tiene un servicio ecosistémico planetario porque la Amazonía, digamos, em, del tamaño que tiene la Amazonía y ese bioma tan importante, tiene un servicio ecosistémico planetario que es la regulación de las lluvias también a nivel mundial. Eh, entonces, no es únicamente pensar en mi territorio, no es únicamente pensar en mi país, es un tema global, ¿no? Entonces, necesitamos un Estado que se haga cargo y que entienda que los ecosistemas se necesitan proteger porque nos proveen de servicios ecosistémicos, ¿sí? Y que todos estos servicios ecosistémicos los utilizamos todos, no únicamente los ricos, no únicamente, no, todos, absolutamente todos. Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues revisar y fortalecer las legislaciones ambientales. Necesitamos procesos participativos en los diferentes territorios de nuestro país para ver cómo proteger los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Y por supuesto necesitamos fortalecer las instituciones ambientales que yo les apuesto que en la mayoría de nuestros países de América Latina, si no es que a nivel mundial, son las que suelen tener poca importancia, poco presupuesto y algunos países que ni siquiera tienen una secretaría o ministerio propiamente de temas ambientales, sino que lo juntan con recursos naturales y minería, ¿no? Porque el enfoque es ver a la naturaleza como una proveedora de recursos naturales para el crecimiento económico, ¿no? Necesitamos empezar a modificar esa forma de ver a la naturaleza. Necesitamos, por supuesto, un cambio en nuestros sistemas de producción, ¿no? Este, necesitamos América Latina, que es lo que ya les mencionaba, este territorio proveedor de recursos naturales, principalmente no es que todos los países lo sean y no es que no exista em, actividades secundarias, ¿no? Terciarias, pero principalmente, o sea, hay países como Argentina que necesitan la venta de sí o sí, de petróleo, de gas, de soya, porque son commodities y necesitan sí o sí divisas, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a cambiar y diversificar nuestra matriz productiva para pensar en una extracción, ahí está mal, no es extractivismo, es extracción de recursos naturales mucho más sensata y mucho más, menos devastadora, ¿no? Y la extracción de recursos naturales que satisfaga necesidades, ¿no? No necesidades creadas, que satisfaga las necesidades fundamentales de la población para toda la población y no únicamente para unos cuantos. América Latina es una tenemos en todos nuestros países unos territorios de producción de una agricultura que además eh, es muy rica, es muy diversa, conserva muchísimas semillas, tiene formas de producir muy diversas que no se han perdido. Bueno, necesitamos recuperar esa agricultura sustentable eh, a través de la agroecología, a través de la agricultura tradicional que hay en los diferentes territorios. Necesitamos fomentar la agricultura orgánica, perdón, la agricultura urbana para que nuestras ciudades no sean sumamente dependientes, pero que también puedan enfrentar los momentos que cada vez estamos viendo más de inseguridad alimentaria. Entonces, necesitamos retomar la soberanía alimentaria y para ello necesitamos fomentar una agricultura y además, frente a las nuevas condiciones de vida que tenemos en cuanto al cambio climático, en donde hace poco estuve en
en una escuela rural acá en México, que me invitaron también a dar una conversación. eh, no hay personas, o sea, de lo que me di cuenta, que ya, digamos, uno lo lee y ya más o menos, pues lo sabes, pero hasta que no hablas con los agricultores, no te das cuenta que ellos son los que tienen más claro el cambio climático. O sea, ellos lo viven, porque nosotros en las ciudades podemos decir, ay, es que qué tormentón, y ay, luego no ha llovido, y hace mucho calor, pero quienes producen nuestros alimentos están, pero clarísimos de que es el cambio climático. Ya no llueve en el mes que tenía que empezar a llover, la siembra no creció, entonces se murió, la semilla ya no está dando igual, el suelo ya no está dando igual, hay muchísimos incendios, el calor, o sea, la gente del campo y los agricultores tienen esto, pero clarísimo. Entonces, y para ello, ellos también están generando alternativas frente al cambio climático desde la agricultura. Necesitamos pensar en actividades económicas que no sean devastadoras, sino que puedan proteger nuestros recursos naturales, ¿no? Ahí tenemos todo el tema del ecoturismo, el turismo sustentable, una industria, bueno, necesitamos regular a la industria contaminante y a las actividades sumamente contaminantes. Este, necesitamos regularlas, y de manera muy estricta, no solamente es como, ay, bueno, ya me pagaron la multa, ah, bueno, pero pues te echaste todo el cerro que estaba ahí, ¿no? Ah, bueno, es que contaminaste todo el río que abastece de agua potable a toda esta región, ¿no? Ah, bueno, pero ya te pagué, no. Pues tienes que compensar, tienes que, este principio muy, muy, muy básico del derecho ambiental, que es el que contamina paga, ¿no? O sea, tienes que resarcir el daño. Este, pero para eso necesitamos instituciones fuertes que presionen y obliguen a las industrias contaminantes a que se hagan cargo. Necesitamos una economía plural. Creo que necesitamos dejar de pensar que el mercado es la única forma em, de economía, ¿no? O sea, en donde yo tengo mi dinero, voy y le compro a la señora me vende, punto, ¿no? Tenemos economía social y solidaria, tenemos intercambios, tenemos un sector público que puede promover sectores estratégicos. eh, necesitamos, digamos, este equilibrio entre el mercado y las otras muy diversas formas de economía que tenemos y que además los pueblos indígenas y originarios de América Latina lo saben, ¿no? Lo promueven y todavía lo hacen, ¿no? O sea, bueno, necesitamos también cambiar nuestras prácticas de consumo, ¿no? Necesitamos desincentivar, esto es fundamental, la obsolescencia programada. Por ahí en Francia ya hay una iniciativa que empieza como a regular, pero es muy incipiente el tema de la obsolescencia programada, ¿no? Te ponen estos sellos que se han vuelto muy bueno, que están poniendo más bien en la agroindustria, estos semáforos tiene mucha grasa, tiene mucha azúcar, exceso de grasa, exceso de azúcar. En México por lo menos lo tenemos, en Ecuador sé que lo tenemos, no sé si se tenga en Perú, pero Francia va a sacar un semáforo de esa manera, para decirte cuánto tiempo te va a durar este producto, porque hoy en día nadie sabe exactamente cuánto dura un producto. Uno va a comprar una computadora pensando que te va a durar 10 años y resulta que a los 3 ya no funciona. Lo mismo con los celulares, lo mismo con el carro, lo mismo ¿no? Con un montón de cosas. Necesitamos regular la obsolescencia programada. Incentivar productos de calidad con procesos que además sean bajos en una huella de carbono o presionar también al sector privado y a la industria de la transformación, etcétera, que vayan reduciendo cada vez más su huella de carbono. Necesitamos transformaciones sociales y culturales que involucren a los consumidores. Creo que uno de los mitos más dañinos también del capitalismo y de la economía de mercado es que los consumidores no tenemos voz, ni voto, ni nada que hacer. Nosotros, nuestra única acción es ir y comprar y dar nuestro dinero y punto, y trabajar para que nos paguen, para poder ir y comprar a alguien. O sea, creo que yo no quiero que haya agua embotellada.
¿no? O sea, ¿dónde está toda dónde está la industria que puede, no sé, producir filtros para que podamos tomar agua de filtro todos en nuestras casas y evitemos el consumo del PET, ¿no? O, no sé, ¿qué tal que yo no quiero que haya desechables, ¿no? Porque además son sumamente contaminantes, ¿no? O sea, ¿dónde está, digamos, el actor consumidor? Cada vez hay más propuestas y cada vez hay más organizaciones que trabajan en términos de nosotros somos consumidores y vamos a presionar para que las industrias, para que las empresas hagan algo al respecto. Por ejemplo, reciclen el PET que además ellos mismos están produciendo, ¿no? Eso es una de las iniciativas, por ejemplo, de la economía circular, que sí, mucho tienen que ver los consumidores. En el tema de la alimentación es el ejemplo más claro también, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con nuestra matriz energética. Eso es todo un tema que si me da tiempo lo podemos platicar más adelante porque es muy interesante. Nosotros en el proyecto estamos ahora trabajando mucho en el tema de la transición energética porque bueno, es un tema que se está discutiendo mucho en Europa, que no es nuevo, pero que a partir de la guerra con Ucrania, pues se destapó mucho interés o ha crecido muchísimo el interés desde Europa por generar energías renovables. Y curiosamente, América Latina, como es una región con muchos recursos naturales, pues tiene la posibilidad de crear energía renovable, ¿no? Entonces, está habiendo muchos debates en América Latina hoy en día que vienen perdón, que vienen desde Europa principalmente, pero bueno, se está discutiendo mucho, entonces en el proyecto también lo estamos discutiendo mucho. Discúlpenme, aquí dice energías limpias, ese término olvídenlo porque las energías limpias no existen, es un término un poco engañoso, hay que llamarlas energías renovables o energías de fuentes renovables, como se dice ahí. Em, pero bueno, necesitamos hacer ese debate sobre el tema de las energías renovables, las fuentes renovables para producir energía y necesitamos combatir el tema de la pobreza energética. Pero para eso sí necesitamos hacer una discusión que hoy en día se está dando, porque lo que sí ha pasado ya y está pasando, no sé cómo esté el tema en Perú. En México, en los sexenios, o sea, en los gobiernos anteriores, a partir de la ley eh, de la ley de la industria eléctrica que fomentaron los gobiernos anteriores y de como la reforma también la reforma a la ley de energía, empezaron a haber muchos inversión privada para poner parques eólicos, por ejemplo. Pero bueno, ¿de qué manera se hizo eso? Se hizo de manera violenta, se hizo de manera extractiva, se hizo... Entonces tienes comunidades en la costa de Oaxaca que viven en un parque junto a 200 aerogeneradores y eran comunidades que se dedicaban al campo y a la pesca y que hoy en día no pueden pescar porque los parques eólicos han cambiado, o sea, ahuyentan, porque pues generan, digamos, más viento, y entonces ahuyentan a los pescados de la zona, ¿no? Matan además a la biodiversidad de aves que cruzan por ahí, el ruido es, pues vivir, imagínense, junto a un parque eólico de 200 aerogeneradores, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Muchos de ellos rentaron la tierra, entonces ya no tienen ni siquiera tierra este, para sembrar, ¿no? Bueno, es un debate muy importante que tenemos que dar. Este, como cuarto pilar necesitamos pensar, replantear sobre todo el tema del territorio y las ciudades. Esta equívoca idea que creo que nos metió también la modernidad de que lo moderno, pero además lo deseable es las ciudades, ¿no? Y el modelo de ciudad y lo atrasado es el campo es sucio, es atrasado, es añejo, no hay nada, es feo, ¿no? O sea, que nos han metido desde las ciudades esta idea de que
lo ideal, lo moderno, lo bonito, los edificios con luces, etcétera, son lo deseable, pues también es un mito que hay que ir deconstruyendo, porque también las ciudades, como están planteadas, pues son sumamente contaminantes, ¿no? Son espacios que producen, sí, producen mucha cultura, producen diversión, producen mucho conocimiento de otro tipo, ¿no? Que el campo también lo produce. O sea, tenemos muchas cosas que nos dan las ciudades, pero tenemos que entender que también, como están diseñadas nuestras ciudades tan alejadas del campo, no producen, eh, no son capaces de abastecerse ellas mismas o estos territorios de las necesidades básicas, ¿no? Que son los ríos, que en su mayor parte, por lo menos en México, están entubados, ¿no? Los que están en las ciudades. No tenemos ciudades donde uno puede ver el río. No producen comida, ¿no? Toda la comida viene de otros lugares y producen mucha contaminación, ¿no? Contaminación eh, del agua, producen mucha basura, se producen mucha contaminación lumínica, contaminación auditiva, contaminación del aire, bueno, ¿no? No quiero estigmatizar que las ciudades son lo peor del mundo, pero lo que quiero decir más bien es que esta división entre campo y ciudad necesitamos repensarla, ¿no? Necesitamos revalorizar los territorios rurales también, porque son además quienes proveen de grandes cosas, de grandes recursos a las ciudades. Necesitamos, bueno, y para ello lo que necesitamos es democratizar las ciudades, ¿no? Este, necesitamos una gobernanza del territorio en las ciudades, necesitamos una participación en los planes de ordenamiento del territorio, y que sean transparentes y que además tengan un enfoque de género, que es sumamente importante. Necesitamos recuperar la biodiversidad y los bienes naturales en nuestras ciudades, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, Lima es una ciudad, me parece muy parecida a la Ciudad de México en términos de que es una urbe enorme, ¿no? Con muchos carros, con pocas áreas verdes, ¿no? Con pocos árboles, con poca naturaleza. O sea, nosotros lo que vemos es mucho cemento, ¿no? Este, pero no debería de ser así, por eso, porque donde había ciudades antes había también ecosistemas. Necesitamos recuperar estos ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos también a las ciudades. Y definitivamente necesitamos democratizar nuestras ciudades, ¿no? El espacio público. em, bueno, ya voy a acabar, no sé, bueno, me queda, no sé cuánto tiempo me quede, si me pueden por ahí decir por audio, porque como tengo la presentación no puedo ver el chat, para saber más o menos cuánto tiempo me queda. Sí, Mariana, todavía puedes continuar unos 5 minutitos más a lo mejor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, tenemos bueno, el enfoque de transformación social ecológica también eh, fomenta o busca fomentar el aprendizaje y la innovación. Es decir, necesitamos perdón, un poco lo que les decía, necesitamos repensar cómo se hace el conocimiento. Este, necesitamos retomar las prácticas tradicionales de nuestras culturas. Es muy interesante ver, de los ejemplos, digamos, que a mí más me sorprenden, es todo el tema que tiene que ver con el manejo forestal. ¿Sí? México es un país que tiene muchos bosques, entonces tenemos muchas comunidades tradicionales que saben manejar el bosque. Entonces, tú de repente vas por el bosque y tú lo que ves pues son un montón de árboles y de repente ves un arbolito que tiene menos hojas y así, y ellos te dicen, no, pues es que ese bosque tiene plaga, ese árbol tiene plaga, hay que manejarlo, ¿no? Entonces hay que cortarle acá, hay que cortarle acá, no sé qué, o sea, no es necesario derrumbarlo. Otros te dicen, sí, este árbol ya está plagado, hay que quitarlo para que no infeste a los demás. O sea, tienen una cantidad de conocimiento ellos. Tenemos una cantidad de conocimiento en la agricultura, en la agroecología, en los modelos tradicionales de agricultura. Tenemos un gran conocimiento en el tema gastronómico y de medicinas. En los territorios rurales, o bueno, creo que más bien todos, o sea, creo que todos los que
tenemos abuelitas, siempre nos han dicho remedios naturales de tómate ese té para no sé qué, tómate tal té para esto. Y durante la pandemia fue una actividad muy regular en donde las vacunas no llegaban por las desigualdades que vivimos o no llegaron a tiempo o llegaron mucho después. Las medidas sanitarias pues eran también complicadas, las medicinas no llegan. em, Hay muchos pueblos que tienen su propia medicina tradicional y que es sumamente rica también estas prácticas. Y hay un tema que tiene que ver con la articulación del conocimiento científico y tradicional, ¿no? Em, mm, Muchos de los conocimientos tradicionales pueden salvarnos, de verdad, de muchas cosas, ¿no? Solo que, pues, este paradigma científico en donde, pues, ese tipo de conocimiento ha sido excluido o ha sido, negado, pues, ha hecho que mucho de ese conocimiento no se difunda, ¿no? Y finalmente, pues, necesitamos construir una cultura democrática que nos enseñe a buscar consensos. Ya por ahí lo comentaba Jesús, ¿no? No necesitamos pensar todos de la misma manera, pero sí necesitamos ponernos de acuerdo para vivir juntos. Hoy en día, en este mundo tan desigual, en este sistema tan desigual que vivimos, quienes más contaminan son los más ricos. El 10% de la población es responsable de, yo creo que el 60-70% de la contaminación en el planeta y de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es una situación sumamente desigual, ¿no? Necesitamos generar un consenso para que deje de haber esa desigualdad. Y para eso necesitamos sí o sí fortalecer la cultura democrática que nos enseñe a cómo buscar consensos en medio de las diferencias, ¿no? Entonces, yo ya para acabar, traigo unas 3 laminitas más, pero creo que me puedo quedar con esta. Digamos que todo lo que les acabo de exponer es a grandes rasgos el enfoque de la transformación social ecológica, es decir, desde dónde partimos teóricamente, conceptualmente, para caminar, para hacer nuestro trabajo, ¿no? Evidentemente, como cualquier enfoque teórico, pues aterrizarlo a la realidad siempre va a ser diferente, ¿no? Y cuesta trabajo irlo aterrizando. Entonces, nosotros partimos conceptualmente y teóricamente desde ahí. Y ahora sí, digamos que en la práctica, las líneas de trabajo que nosotros tenemos son pues estas que ven aquí, ¿no? Voy a empezar con el tema de política climática. Nosotros estamos trabajando todos los años, digamos, estamos siempre muy pendientes sobre lo que pasa en la política climática a nivel mundial, lo que pasa en las conferencias de las partes, las decisiones que ahí se toman, los debates que surgen. América Latina el año pasado tuvo un rol interesante en la conferencia de las partes, hizo ahí unas propuestas interesantes, ¿no? Bueno, los presidentes Petro, Lula, que en ese momento no, bueno, era presidente elegido, no había todavía tomado el cargo, presidente Boric, eh, bueno, hicieron propuestas bastante interesantes para abordar el tema del cambio climático desde el territorio latinoamericano, ¿no? Entonces, nosotros seguimos constantemente ese debate. El proyecto de transformación social ecológica es un proyecto que también está a nivel mundial en las oficinas de la FES, entonces a nivel global se discute el tema de cambio climático. Nosotros todos los años hacemos un curso un curso de capacitación para jóvenes que quieran especializarse en temas de cambio climático. Justo acabamos de sacar la convocatoria, por ahí se la compartí a Raúl. Iniciamos ahorita en septiembre, entonces también por si alguno de ustedes pues tiene interés, lo pueden platicar con Raúl. Este, mm, Tenemos también todo un debate sobre el ecofeminismo. Tenemos por ahí un podcast que luego se los voy a mandar también, donde estamos discutiendo qué es esto del ecofeminismo, pero sobre todo, antes que el ecofeminismo es cómo están participando las mujeres y qué es lo que están haciendo las mujeres en relación a los temas ambientales, ¿no? Entonces, por ahí entrevistamos a unas compañeras que son defensoras del territorio, otras compañeras que están defendiendo el agua, otras compañeras que están trabajando en el tema de la biodiversidad y cómo la están protegiendo desde las ciudades, pero también por fuera de las ciudades, compañeras que
que están involucradas en el tema de las energías renovables, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que están teniendo las mujeres en todo todos estos proyectos? Tenemos varias colaboraciones con organizaciones internacionales, por ahí tenemos un proyecto de capacitación con periodistas ambientales, bueno, entre otras cosas. Iniciamos el año pasado un proyecto para discutir em, digamos, con algunos actores que viven en la Amazonía, ¿no? O que son países que tienen Amazonía, sobre pues este territorio tan grande y los diversos problemas que enfrenta este territorio, pero qué podemos hacer, digamos, como para trabajar para la protección de la Amazonía y también la resolución, bueno, más bien la satisfacción de las necesidades de los pueblos que ahí habitan, ¿no? Tenemos todo un debate también sobre la transformación del sistema energético en América Latina, ¿no? Que es muy interesante, y les comentaba que hoy en día pues está muy candente el debate, está muy presente, me parece que en todos los países. Este, Tenemos también un importante trabajo en el tema del Acuerdo de Escazú, este acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, que es el primer tratado ambiental vinculante para América Latina, es solo para la región de América Latina y el Caribe, entonces es una cuestión súper interesante y que además tiene por ahí un artículo muy interesante que es el tema de los defensores ambientales. Y bueno, tenemos también, ya para terminar y abrir al debate, pues estamos también haciendo discusiones y una investigación sobre el tema de cuáles son las buenas prácticas. No me gusta ese término, ¿no? De buenas prácticas, solo que quizás lo tendremos que llamar como prácticas de transformación social ecológica en América Latina. Es decir, en agricultura que tenemos, ¿no? Pues hay comunidades haciendo agroecología en la gestión de bosques que tenemos, pues hay comunidades que lo están gestionando así en tales y tales países, en términos de democracia ambiental que tenemos, en términos de la industria, de la transformación de la industria hacia una industria sostenible, ¿qué es lo que tenemos, no? Pues en México se está haciendo esto, ¿no? Entonces es una investigación que nos está tomando tiempo, pero que pues ya, una vez que la tengamos, se las podremos, compartir. Entonces, bueno, yo ahí me quedo. Estos son básicamente, es como más descripción de las líneas de trabajo. Pero ahí, bueno, yo por ahí me quedaría para